Ahora sí, muy bien. Vamos con la última parte entonces. Tenemos algunas técnicas, ¿sí?, para poder trabajar sobre estos trastornos de ansiedad, ¿sí?, que fueron desarrolladas, bueno, por algunos psicólogos, pero que son llevaderos, ¿no? Y que inclusive lo podríamos utilizar también como recurso para una persona que a lo mejor no presenta, ¿no? O con gran intensidad de ansiedad y no difiere en su vida habitual estos pensamientos sobre ansiedad, pero que sí tiene rasgos, ¿no? Entonces también lo podríamos utilizar, ¿sí? Entonces tenemos la reestructuración cognitiva, ¿sí?, que se trata de conseguir que las interpretaciones y pensamientos sean más realistas con respecto también a situaciones y capacidades propias de afrontarlas, ¿sí? Es decir, porque por eso anteriormente en una de las terapias habíamos dicho esto del listado, ¿no? Es decir, porque como yo puedo afrontar una situación, ¿no? No va a ser, o con las herramientas cognitivas que yo tengo para afrontar una situación, no van a ser las mismas herramientas que puede tener otra persona. Para afrontar la misma situación podemos tener diferentes herramientas, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, descubrir cuáles son esas herramientas, ¿sí?, con que cuenta la persona. Y para eso es importante esta reestructuración cognitiva, ¿sí?, para que esas interpretaciones y pensamientos sean más realistas. Esto que hoy en el ejemplo decíamos blanco-negro, ¿no? Una persona puede decir dos opciones, blanco y negro, y el terapeuta lo guía hacia tonos grises, por ejemplo, ¿no? Cuando la persona obviamente es atravesada por la ansiedad, no puede razonar o pensar en otro sentido que lo saque de esos polos, ¿no? Por eso es importante, bueno, conocer respecto a las situaciones y a las capacidades, ¿sí?, que cuenta una persona para poder afrontarlas, ¿no? Y son 3 pasos que se utilizan. Identificar pensamientos erróneos, ¿sí?, que consiste en detectar los pensamientos que en una determinada situación hacen sentir mal, ¿sí? Pensar acerca también de las propias interpretaciones de la persona sobre lo que sucede, ¿no? Es decir, ¿qué en esta situación me hace sentir mal? ¿Sí? Y a partir de esa situación y de ese sentimiento y pensamiento negativo, ¿sí?, después poder pensar acerca de propias interpretaciones, ¿no? Si yo estoy cerrando, ¿no?, la interpretación sobre esa situación, tanto que no me deja justamente como pensar más allá otras opciones de resolución, por ejemplo, ¿no? Después, pero primero hay que identificar esos pensamientos. El segundo va a ser analizar, esto que decía recién, ¿no? Una vez que se identifican los pensamientos, analizar, comprobar también la veracidad de ese tipo de pensamiento y buscar la forma de demostrar qué es verdadero y qué es falso, ¿no? Es como poner en la balanza. Y para ello, la premisa importante va a ser no pensar algo, ¿sí? Porque así convierte ese pensamiento necesariamente cierto y para demostrarlo hay que buscar evidencias a favor y en contra de dicho pensamiento. Es decir, esto del ejemplo de blanco-negro, ¿no? Si yo considero que es lo verdadero, ¿no? Es decir, lo verdadero como lo auténtico, lo único, ¿no? Lo que no se puede juzgar, criticar o ratificar o rectificar, bueno, algo como verdadero, ¿no? Entonces, cierro cualquier otro pensamiento o cualquier otra orientación, ¿sí? Por eso hay que buscar, una vez que se pueden identificar esos pensamientos erróneos, analizarlos en términos de, bueno, a ver qué hay de verdadero y qué hay de falso, ¿sí? Por ejemplo, el blanco, ¿siempre es blanco? O el negro, ¿siempre es negro? Y no, porque toca con otro color y se convierte en otro color, se modifica el color, ¿no? Ni el blanco ni el negro son verdaderos, ¿sí? ¿El blanco solo es verdadero? Sí, pero si hay una variable, ya no, ¿sí? Deja de serlo. Y en esos términos hay que poder analizar los pensamientos erróneos.
¿sí? Como poner en la balanza, como buscar pros y contras, ¿sí? Y después, modificar los pensamientos erróneos consiste justamente en poder flexibilizar o cambiar los pensamientos que se han comprobado que no son ciertos, ¿no? O no totalmente ciertos, por otros más apropiados, razonados y realistas. Esto que hablamos de los colores, ¿no? De vuelta. Si yo considero que el blanco siempre es blanco, ahí hay un error, porque hay muchos matices de blanco, además, ¿no? Es decir, el blanco que es más abrillantado, ¿no? Un blanco que es más pálido. No conozco mucho acerca de la variedad de paletas de colores del blanco, pero sí, ¿no? Que hay varios tonos de blanco esmaltado, ¿no? ¿Vieron cuando uno quiere comprar pintura para pintar la pared? Si quiero blanco, y empezás a ver que hay un montón de, de diferentes, ¿no? Como tonalidades de blanco. Bueno, entonces ahí tenemos la premisa esta de que no es blanco siempre, ¿no? Verdadero, ¿no? O totalmente cierto, es blanco pero esmaltado, ¿no? Esto que les decía de la variable, siempre hay variables que vamos a tener que tener en cuenta, ¿no? Bien, bueno, acá tenemos una situación, por ejemplo, un hijo sale de viaje y los padres están con mucha angustia, ¿no? Porque ese hijo se va de viaje. Entonces, primero se identifican los pensamientos que tienen los padres y piensan, es peligroso ese lugar, ¿no? Le va a suceder algo terrible, no volveremos a ver a nuestro hijo, ¿sí? Cuanto más piensen de esa forma, más incrementa la ansiedad, aunque no tienen evidencia para pensar de esa manera, ¿no? Es decir, piensan que es peligroso, que nunca lo van a volver a ver, pero no tienen evidencia para decir, sí, es peligroso por tal cosa, ¿no? Es decir, no sé, es peligroso porque roban a los turistas, no sé, por decir algo, ¿no? Pero tener evidencia, además, pueden pensar eso porque lo leyeron en un diario, por ejemplo, ¿no? No sé, un diario que investiga eh, las conductas erróneas de un, no sé, de cierto tipo de lugar, ¿sí? Y los padres pueden haber leído eso y entonces empiezan a tener este tipo de pensamientos negativos, pero no tienen la certeza, o sea, lo leyeron, pero no lo corroboraron por ellos mismos, ¿se entiende? Es decir, no tienen esa evidencia que sí fui y me robaron, por ejemplo, o sí fui y vi y presencié, ¿no? Bien, el segundo que era analizar, ¿no? Estamos hablando del mismo ejemplo, entonces analizando los pensamientos se buscan datos reales a favor y en contra, ¿no? Entonces estos padres empiezan a razonar y finalmente comprueban con datos que es un país seguro, que podría suceder algo, aunque es poco probable, y que si sucediese no tiene por qué ser grave, ¿no? Y es importante razonar que no por pensar eso y no porque se esté nervioso va a suceder aquello que se piensa, ¿sí? Ahí se trata de buscar datos, ¿no? Es decir, poder comprobar y también tener en consideración las variables. Puede pasar como no puede pasar, pero no estamos seguros de que va a pasar, ¿sí? Y modificar el pensamiento, ¿sí? Por otros más realistas. Entonces los padres pensaron, es poco probable que suceda algo terrible, nuestro hijo va a estar bien, ¿sí? Cambiaron ese tipo de pensamiento. Bueno, esto se debe a porque las personas tendemos a creer lo que pensamos y en muchas ocasiones estamos poco acertados, ¿no? Porque siempre pensamos que algo va a suceder, ¿no? Como esta que hablábamos anteriormente en otras clases, ¿no? Como esta prevalencia de la incertidumbre, ¿no? Entonces siempre estamos pensando de que algo va a suceder. Y generalmente lo que pensamos es que algo malo va a suceder, ¿no? No sé, eh, cuando no llegas a fin de mes y entonces pensás, ay, me van a cortar porque no llegó a pagar, ¿no? Tal servicio. Bueno, en un montón de situaciones cotidianas que ante una situación desencadenante, ¿no? Sí, una situación desencadenante, se empiezan a generar pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque esa situación desencadenante como que ocluyó, de cierta forma cerró, ¿no? Otras posibilidades de pensamiento, pero porque la persona que atraviesa esa situación está como en un estado de shock, no en shock, pero como para ejemplificarlo de alguna manera, ¿no? Ante una situación. Entonces se ve restringida en poder razonar y poder modificar
su tipo de pensamiento negativo, ¿sí? Y que es lo que hay que trabajar para que no se genere un trastorno de ansiedad, ¿sí? Si la persona va a experimentar ansiedad, ya dijimos que todos tenemos eh, eh, cierto rango de ansiedad, ¿no? Está considerada, está normal, inclusive para la propia supervivencia, ¿no? Eh, pero cuando hay una situación, ¿no? Si vivimos siempre en tensión y siempre con rasgos de ansiedad, cuando hay una situación desencadenante, hay que tener cuidado porque se puede convertir eso que prevalecía hasta ahora dentro de los límites considerados normales, se puede volver un trastorno ante una situación desencadenante, ¿sí? Bien, y estos son algunos de tipos de pensamientos, ¿no? Que van cambiando, es decir, de pensamiento negativo a pensamientos más realistas, ¿sí? Me desbordará y después se cambia a en realidad pude con eso, ¿no? No les voy a caer bien y después se cambia a ahora son mis amigos, siempre pasa de mí y se cambia a en realidad es solo en alguna ocasión que no puede atenderme, ¿no? Bueno, esta técnica saca a la luz pensamientos, razona, los clarifica y enseña que seamos realistas, concretos, específicos para interpretar la realidad o cuando pensamos en el futuro, pensar bien nos va a hacer sentir mejor también, ¿no? Es decir, también esto que decía en relación a la incertidumbre, ¿no? Entonces, siempre pensamos en relación al futuro, todavía no lo tenemos, ¿no? Está bien proyectar, porque proyectar impulsa, ¿no? Pero lo que está mal es que estos tipos de pensamientos del futuro, ¿no? Ocasionan tensión, cuando todavía no pasaron, ¿no? No sé, si un estudiante se pone nervioso por los finales de diciembre, capaz que soy yo también, todavía no pasaron esos finales, ¿no? Todavía ni siquiera estamos en diciembre o cerca de la fecha, ¿no? Pero hay situaciones que generan más tensión cuando se piensa a futuro, ¿no? Bueno, después tenemos técnicas de relajación, ¿sí? Que son las técnicas de respiración diafragmática, ¿sí? Que también se llama respiración abdominal, bueno, y otras técnicas de relajación, entre la meditación y también otros tipos de técnicas de relajación, es una forma de poder adquirir un estado de calma, ¿no? Donde se reduce la tensión física y nuestras constantes vitales, como el pulso, la temperatura, ¿sí? Que va a aportar beneficios a la salud física y también emocional. Una respiración correcta va a ser esencial porque favorece el transporte de nutrientes esenciales a los tejidos, aporta energía. Más allá de esto, ¿no? Que son todas consecuencias hasta ahí orgánicas, ¿no? Es decir, beneficios más orgánicos. ¿Se acuerdan que dijimos que los trastornos de ansiedad también tienen síntomas, tienen signos y tienen síntomas, ¿no? Y dentro de esos síntomas también teníamos los biológicos, ¿no? Como la palidez, ¿no? De la persona, las palpitaciones, la sudoración, ¿no? Etcétera. Había síntomas específicos, ¿no? Entonces, esta técnica de relajación ayuda a calmar esos síntomas, ¿sí? De ansiedad, que recién decíamos, como la palpitación, etcétera, etcétera, que decía recién, ¿no? Que va a ser importante para controlar las situaciones, ¿sí? Es decir, ante una situación, si queremos justamente la afrontación de la situación que genera la ansiedad, ¿no? Uno va a tener que tener cierto estado de calma, ¿no? Para adquirirla. Y otra cosa importante que quiero decir respecto a la respiración, a la relajación, perdón, que la relajación no tiene que ver con el estado total de calma, si se quiere, ¿sí? Sí hay un estado de calma general, pero no es total. Por ejemplo, cuando, no sé, en una técnica de relajación, acostados en el piso, no movemos ninguna parte de nuestro cuerpo, ¿no? Sino que se relajan, se distienden los músculos, los huesos, ¿no? Etcétera. Hay algo que sigue moviéndose. No es la relajación la completa quietud. No, hay algo que se sigue moviendo. El corazón, por ejemplo, sigue latiendo, ¿sí?
el diafragma o no, nuestras costillas siguen moviéndose porque estamos respirando, ¿no? Hay órganos que siguen moviéndose, que siguen estando en actividad, ¿no? Entonces no es la completa quietud, ¿sí? Nuestros ojos, aunque estén cerrados, inclusive las pupilas, ¿no? Por ejemplo, si hay música, las pupilas suelen moverse aunque los ojos estén cerrados, ¿sí? Por eso decía, no es el completo estado de quietud. ¿Bien? Bien. Esperen que quiero bajar un poquito acá. Los beneficios de esta respiración, según descritos también otras diversas disciplinas científicas, son disminución de la tensión muscular tónica, los músculos, ¿no? Frecuencia, disminución de la frecuencia, intensidad del ritmo cardíaco, aumento de la vasodilatación arterial, ¿sí? Disminuye la frecuencia respiratoria, pero aumenta la intensidad, ¿sí? Aumenta el nivel de leucocitos y mejora el sistema inmunitario y favorece la reducción de ansiedad, irritabilidad y fatiga. Ahora, algo importante también, es decir, a partir de todos estos beneficios, que tiene que ver también con la conexión, y este ejercicio también lo pueden hacer de ustedes también. Uno puede poner música relajante y tratar de relajarse, no digo tratar, porque es difícil llegar al estado de relajación, ¿no? Porque estamos quietos, pero de repente tenemos pensamientos, ¿no?, intrusivos que no nos dejan llegar a ese estado de tranquilidad, que pasa mucho, ¿no? Pero uno se puede conectar inclusive con el propio cuerpo si realmente llega al estado de relajación, ¿no? Uno puede poner la mano en el pecho y puede sentir cómo late el corazón, por ejemplo, algo que pasa siempre desapercibido, ¿no? O poner la mano a la altura de las costillas y sentir también cómo se mueven las costillas al respirar. Y otra cosa importante, que la relajación no es para todos, ¿sí? Hay personas que, ¿se acuerdan que les hablé de ansiedad y les hablé también de otros trastornos comórbidos, ¿no? Si la ansiedad va conjuntamente, por ejemplo, con ciertas conductas disruptivas, ¿no?, problemas del comportamiento, la relajación no siempre funciona, ¿no? Porque los problemas de comportamiento generalmente conllevan a esa persona a realizar una descarga con lo que sea y con quien sea, ¿no? Y a esa persona respirar, por ejemplo, para relajarse y pasar ese tiempo o ese estado, ¿sí? No le va a servir. No le va a servir porque la persona necesita descarga, no necesita respirar y contar hasta 10, necesita la descarga. Entonces hay que identificar también ese tipo de necesidades, ¿no? Por eso le decía siempre identificar de dónde viene la ansiedad, ¿no? Si es un trastorno puro, ¿no?, en alguno de los subtipos de ansiedad, o si es un trastorno comórbido con algún otro trastorno mental, ¿sí? O dentro de un trastorno diferencial con otro trastorno mental también. Y la última, las técnicas de exposición, que va a tener que ver con afrontar las emociones y en generalmente la vida, ¿no? Pero primero las emociones para que después pueda afrontar la vida. La ansiedad, para reducir su efecto, tiene que ver con la desensibilización sistemática, la inundación, la exposición graduada, ¿sí? Es decir, para saber si la persona está lista para afrontar la situación, tiene que haber una exposición. ¿Se acuerdan que dijimos que mientras más se evitaba, menos se estaba abordando, menos se estaba trabajando y por ende, obviamente, esto continuará, digamos, ¿no? Bien, estas técnicas demostraron también eficacia satisfactoria en el tratamiento de las fobias específicas y otros problemas también de ansiedad, para poder afrontar las cosas a las que estos pensamientos devienen, ¿no? Cuando, por ejemplo, se siente ansiedad al pensar en, por ejemplo, promocionar un nuevo puesto laboral, hablar en público, hablar con una pareja, bueno, etcétera,
puede que la reacción más habitual sea evitarlo o posponerlo, esto que decía recién, ¿no? Si da miedo cierta situación, se evita. Esta técnica, bueno, prepara a las personas para afrontar situaciones en vez de evitarlas, que es lo que se tiene que lograr, ¿no? Y es fundamental elaborar un programa, cómo hacerlo, con objetivos que sean claros, ¿no? A través de la experiencia de afrontarlo, de exponerse a esa situación, ¿bien? Obviamente que los otros dos que vimos recién, las otras dos técnicas que vimos recién, van a resultar también fundamentales antes de pasar al afrontamiento, digamos, ¿no? Tiene que haber, obviamente, la identificación que decíamos de los pensamientos negativos, la afrontación de, la identificación, el análisis de los pensamientos negativos y después la modificación de ese pensamiento, ¿no? Como hablábamos antes, puede utilizarse técnicas de relajación, bueno, un poco de lo que hablamos todo, ¿no? Bien, algunas tips, ¿no? Vamos a poner tips para afrontar, ¿sí? No reaccionar cuando se sienta ansiedad, por ejemplo, comer, huir para no sentir esa ansiedad y acostumbrar a sentir la ansiedad, pero sin tenerle miedo, ¿no? Aprender que la ansiedad y sus síntomas pueden ser controlados, que podemos hacer en nuestra vida acompañados de la ansiedad. Es decir, ¿no? Esto que decíamos, la ansiedad en realidad en patrones normales todos tenemos, ¿sí? Y que lo utilizamos también como en gran medida como factor de supervivencia muchas veces, ¿sí? Aprender que la ansiedad y los síntomas se pueden controlar, que podemos hacer que en nuestra vida, eso yo lo dije, perdón, se aprende que las consecuencias catastróficas anticipadas a la situación que produce ansiedad no ocurren, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan que hablamos que las situaciones de ansiedad generan pensamientos negativos pero que todavía no ocurrieron, ¿no? Es como pensar qué deviene después de cierta situación. Y son pensamientos estos, ¿no? Como catastróficos. Y que es más cuando lo pensamos que cuando realmente realizamos, ¿no? O afrontamos una situación, que después dicen, no estaba tan mal. Y sirve para romper la asociación entre la ansiedad y las situaciones que generan, ¿no? Esa ansiedad. Lo como para englobar, ¿no? Un poco de lo que decíamos, lo importante va a ser el afrontamiento, ¿no? Pero que podamos utilizar también ciertas técnicas preparatorias. Esto de la identificación me parece sumamente importante. Primero, identificar pensamientos erróneos negativos, ¿sí? Después hacer el análisis y después poder cambiar ese tipo de pensamiento, utilizar también, si se quiere, técnicas de relajación, como la que decíamos recién, ¿no? Y también se pueden utilizar, antes de poder pasar a las técnicas de exposición, como decíamos, la relajación y, ya lo dije, la relajación y también estas técnicas de percepción, ¿no? De las situaciones erróneas, que son las técnicas de reestructuración cognitiva, ¿sí? Es decir, cómo poder pensar de forma diferente. Valeria, ¿levantaste la mano?